Compañeros, buenas noches, doctor, buenas noches. Bueno, yo he cogido como tema para la exposición el ciclo de la que es muy importante en el desarrollo de toda nuestra vida como seres humanos. El ciclo de vida comprende en general al ser humano porque se desenvuelve en unas etapas sucesivas que tienen características muy especiales. Como estas características podemos definir las siguientes etapas: en prenatal, infancia y niñez. En prenatal existen unas etapas que son eh, muy importantes para el desarrollo de el niño o niña que van a nacer. Entonces, en prenatal se desarrolla mucho en su vientre, en el vientre de su madre, la concepción del nuevo ser hasta su nacimiento. Y esto pasa por tres etapas que son el periodo cigótico, el periodo embrional y el periodo fetal. El periodo cigótico es aquel que se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el huevo o cigote. Este comienza entonces a dividirse y subdividirse en células y aumenta de tamaño hasta formar el embrión. En el periodo embrionario, durante la sexta semana, en la cual el embrión se divide en tres capas y se va diferenciando hasta formar el esbozo de los diversos sistemas y aparatos corporales. Y el periodo fetal es la culminación del embrión. El feto ya tiene definida forma de un ser humano, que después de desarrollarse durante unos 7 meses abandona el claustro materno y acto seguido nace. Entonces, estos son los tres periodos en los cuales se desarrolla el nuevo ser. Después tenemos algunos factores que también son muy importantes tomar en cuenta, los cuales afectan al feto en el momento de su gestación. Entre los más comunes tenemos el alcoholismo y el tabaquismo. El alcoholismo lo que suele hacer es causar deformaciones faciales, defectos cardíacos, deterioro cognitivo y atrofias del crecimiento. Y por otro lado, el tabaquismo lo que puede causar es bajo peso al nacer, problemas de desarrollo y abortos espontáneos. Sí, la siguiente etapa que tenemos y podemos ver es la infancia. En la infancia, esta etapa es la que está comprendida entre el nacimiento y los 6 o 7 años de edad del niño o del infante. En esta etapa es donde él se desarrolla físicamente, o sea, su cuerpito empieza a crecer. El desarrollo social y empieza a tener mayor relación con los niños, a interactuar con otros niños de su edad, entonces ya se empieza a desarrollar socialmente. También se desarrolla en sus emociones, en sus sentimientos, empieza a tener sentimientos más afectivos hacia otros niños, hacia sus padres, a desarrollar más de emociones, por así decirlo. Y el desarrollo intelectual empieza también a conocer más, a hacerse más preguntas, a desarrollar más su cerebro, a desarrollar su lenguaje, el pensamiento, la forma de hablar y de expresarse. En la siguiente etapa tenemos la niñez. La niñez de esta se sitúa entre los 6 y 12 años de edad. Es aquí en esta etapa donde el niño ingresa a la escuela. Entonces aquí ya empieza a conocer otro tipo de vida, otro tipo de escenario en donde ya él se relaciona más con niños de su misma edad. Empieza una convivencia con otros seres, con otras personas de su misma edad. Sí, una de las características principales en esta etapa es el aprender a no exteriorizar todo, aflorar entonces la interioridad. Son tremendamente imitativos, imitan todo, todo lo que hacen, repiten todo lo que hacen. El niño se vuelve más objetivo, hace más preguntas, necesita más respuestas, empieza ya a desarrollar su cerebro a través de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y adquiere un comportamiento más firme,
está más decidido a las cosas que decide hacer, las cosas que quiere hacer, es más racional, tiene emociones más racionales. Entonces, en esta etapa es donde ellos se desarrollan ya un poquito más. Posterior a esto tenemos la adolescencia. Todos sabemos que en esta etapa es una etapa muy dura de la vida de todo niño o niña, el pasar de ser de la niñez a la adolescencia, ya que este cambio suele traer muchos problemas, a veces porque son mal llevadas las situaciones de la adolescencia en los hogares. En esta etapa el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado la madurez del adulto. Es una etapa muy difícil y complicada. Sí, en esta etapa también podemos decir que se divide o se subdivide en dos etapas, que es la preadolescencia y la adolescencia. La preadolescencia es el fenómeno en sí de la pubertad y la adolescencia ya es en sí el pasar el proceso ya de la adolescencia, o sea, ya el proceso de cambio, el proceso de pasar de ser niño a adolescente, es un cambio ya un poco más drástico. También podemos decir ahora que tenemos la etapa de la juventud. En esta etapa de la juventud está comprendida de los 18 a los 25 años de edad. En esta etapa el individuo se encuentra más tranquilo de lo que fue en su adolescencia, pero aún no llega al equilibrio de la adultez. Sí, en esta etapa que el señor, el individuo, el joven, ya es un poco más racional, ya toma las cosas con más conciencia, toma la vida ya con responsabilidad, asume que la vida ya es de tareas, ya tiene bien trazadas sus metas, ya tiene nuevas responsabilidades, está convencido en que su vida no es solo suya, sino que también depende de los demás, ya es un poco más consciente y solidario con su prójimo. Entonces en esta etapa ya es un poco más racional, ya toma decisiones y ya es más objetivo en las cosas que decide hacer. La siguiente etapa que tenemos es la adultez. En esta etapa está comprendida entre los 25 a los 60 años de edad aproximadamente. Pero en esta etapa depende de su estilo de vida, factores personales y ambientales. ¿A qué nos referimos con todos estos de los factores de estilo de vida, factores personales y ambientales? Que hay mucha gente que no se cuida, tiene un estilo de vida muy liberal, no se cuida, toma, bebe, entonces obviamente no va a poder llegar a culminar la etapa de la adultez, porque va a contraer enfermedades y algún tipo de cosas. Entonces en esta etapa también podemos darnos cuenta que al adulto ya es más maduro, ya tiene más conciencia, ya forma un hogar, ya empieza a relacionarse mucho mejor con su familia, ya depende más de su familia. Normalmente alcanza la plenitud en su desarrollo biológico y psicológico. ¿Sí? Su personalidad y su carácter se presentan relativamente firmes y seguros, ya sus decisiones son firmes, seguras, ya no, ya no toma decisiones apresuradas, alocadas como era en la etapa de la adolescencia y la juventud. El adulto maduro se distingue porque tiene unas características ya muy diferentes, como les decía, tiene más seguridad en todos los actos y en sus decisiones. La siguiente etapa que tenemos es la ancianidad. Esta etapa ya es la etapa final de la vida, sí, es la última etapa, la cual se le debe dar a los adultos, o conocida como la etapa del adulto mayor. Entonces se le debe dar o otorgar el respeto y protección y consideración necesaria. Esta etapa se considera a partir de los 60 años en adelante. Tiene una característica por que ya la persona ya físicamente ya no es tan normal, tan activa como lo era en su etapa de juventud y en su etapa de adultez. Entonces la persona ya es un poco más calmada, ya sus movimientos son más lentos. Y en esta etapa es también conocida, como les decía, como la edad de la tercera edad. Eh, ya hay la disminución de la fuerza,
y hay disminución de sus características como reflejos, es más sensible, es un poco más calmado y bajo en la actividad mental. Entonces, si es una persona que ya está en estado como más calmado, de reposo, ya toma las cosas con mayor serenidad. Bueno, compañeros y doctor, esta ha sido la presentación que yo he hecho sobre las etapas de la vida. Muchas gracias por su atención.